buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de preguntas y respuestas en vivo del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estamos con Javier Arevalo y varios estudiantes del diplomado y ya tenemos algunas preguntas. Daniel nos quería proponer un tema. ¿Hacer tropezar? Correcto. Buenos días. Buenos días, muchachos. No teníamos pendiente el tema de administración de los buffers, de la última vez que había quedado. Bueno, o sea, hay un tema ahí que uno le puede decir administración de buffers, es un tema, y el otro tema es, y sé que yo hace como 2 jueves atrás había mencionado como más de fundamentos, que los buffers son sincronizadores del sistema. Yo ya había dicho eso. Entonces, puedo, espero en unos 3 a 5 minutos fundamentar mis dichos y de ahí conversamos y si quieren hablamos de administración de amortiguadores. Lo primero que digo es que finalmente todo lo que uno haga en una empresa para administrarla es tomar decisiones. O sea, si uno no está tomando decisiones, no está administrando nada. ¿Cierto? O sea, es tomar decisiones. Aquí una pequeña digresión, ya digo una frase y te empieza a tirar al... Y me voy por narrar. Ya. Entonces, la pequeña digresión aquí es que si uno no está de acuerdo con esto que acabo de decir, que administrar la empresa es tomar decisiones, la gran pregunta entonces después que yo le hago a alguien que me dice eso es, o sea, alguien que dice no es tomar decisiones, entonces le digo, de acuerdo, tú sí puedes medir los resultados de la empresa, ¿cierto? Sí puedo medirlo, o sea, puedes medir si está ganando más plata o menos plata, si están más contentos o menos contentos, si están atendiendo mejor a los clientes o no. O sea, todas esas cosas se pueden medir, sí se pueden medir. Y esos resultados no son producto de las decisiones. Y entonces si la respuesta es no son producto de las decisiones, entonces no tomen decisiones, pues dejen que las empresas funcionen solas, espontáneamente, a ver cómo les va. Es muy fácil demostrar que los resultados sí provienen de las decisiones. No necesariamente uno puede predecir siempre cuál va a ser el resultado de una decisión. Hay muchos otros factores externos que pueden influir en los resultados. Pero no cabe la menor duda de que las decisiones deben tener un papel fundamental en los resultados de la empresa. De otra manera, no tenemos ninguna posibilidad de influir en el resultado si no podemos tomar decisiones que influyan. O sea, que cambien las cosas. Así que cerrada esa digresión. Y yo creo que demostrado mi definición de administrar empresas. Mi definición de administrar empresas es tomar decisiones. Entonces después, ahora viene un segundo elemento. Una empresa es un sistema y los sistemas son conjuntos de elementos que interactúan entre sí con un propósito. Y viene aquí algo que no necesariamente es obvio o trivial, pero que en nuestra experiencia y en la práctica lo podemos observar continuamente. Hay una dirección de flujo. O sea, hay una corriente, es como en un río. Uno mira un río y no ve que de pronto el agua está yendo en una dirección y después de unas horas está yendo en otra dirección. Eso pasa en algunas partes, ¿eh? Yo he navegado en agua así, es una cosa
cuando uno se le pasa la hora, está a toda máquina y está navegando hacia atrás, porque el río va en contra, o sea, y no es río, es en el canal de Chacao, en el sur de Chile. Las mareas son tan fuertes, son 8 nudos la máxima velocidad de corriente cuando está vaciando y cuando está llenando, ahí, en ese canal. Entonces, si uno sabe a qué hora está vaciando hacia el Pacífico, se pone en la corriente y no tiene que poner en el motor. Se va, ¿no? 8 nudos. Una preguntita ahí para ser más preciso. Cuando hablamos de flujo. Eso es, sí, eso es, perdón, cerrado la dirección del canal de Chacao, que era entretenido porque es una cosa anómala, pero entonces yo digo, siempre hay una dirección, en las empresas siempre hay una dirección. Ya, entonces, ¿qué comentario? Sí, la dirección de flujo. Estamos hablando ahí de materiales, porque existen varios flujos en la empresa. Existen los flujos de efectivo, los flujos de información y los flujos de materiales o servicios. Entonces, ¿cuál es el más importante o cuál es el que tenemos que mirar? No, yo creo que son todos necesarios, ¿cierto? Ok. Y cada uno tiene direcciones contrarias a veces, porque la información va hacia un lado y el flujo de materiales va hacia el otro. La información, sí, me quedé pensando, la dirección parece que es bidireccional. ¿Está bien? No es problema, es bidireccional. El flujo efectivo normalmente tiene un flujo neto de los clientes hacia los proveedores, pasando por la empresa. De otra manera no se sostendría la empresa, si no tiene acumulación de efectivo. Y en cuanto a materiales o servicios, va desde proveedores hacia los clientes, pasando por la empresa. Son todos necesarios, y entonces aquí es donde uno empieza a hacerse preguntas de ¿y qué cosas bloquean el flujo? Y cuando empieza a pensar en esos términos es cuando se empieza a imaginar toda esa red de ríos que se imaginó Taichi Ono, y entonces con eso empezó a inventar su sistema de just in time. Y hay otra manera de verlo también, y que fue como lo miró Eli. Dijo, no ya están mirando uno por uno, sino que qué es lo que determina la velocidad del flujo en el sistema. Pero al final. Y es una sola cosa, que es la restricción. Y eso determina el máximo, la máxima velocidad del flujo. No determina la cantidad, o sea, la capacidad del sistema per se, sino que determina la máxima que puede tener. Porque puede tener menos que eso. A pesar de que la restricción sea capaz de producir, digamos, 100 unidades por hora, la empresa como un todo puede estar produciendo 50 o 20. Y eso se debe a otros factores que no tienen que ver con la restricción misma, tienen que ver con las interacciones entre las restricciones y el resto del sistema. O sea, en la práctica yo creo que sí, puede ser que uno esté provocando cuello de botella en la restricción o en otro lado. Pero entonces vamos a ir para allá. Y ahí es donde con el artículo que escribió Eli el 2008, que publicó el 2008 sobre un brote gigante, fue que dedujo de las experiencias de Ford y de Toyota, y después él con el sistema de Tram Buffer Rope o tambor amortiguador cuerda, dedujo los principios del flujo. Entonces dice, el primer principio es que el flujo es la consideración número 1. Entonces, si uno parte de esa base, está pensando en el sistema, no está pensando en una parte del sistema, sino está pensando en el sistema. El flujo es, los teóricos de sistemas le dicen a esto la propiedad emergente del sistema. El flujo es esta propiedad emergente, es lo que produce el sistema
por todas las interacciones que se producen. Y después viene el segundo principio, que hay que evitar la sobreproducción. Entonces, de ahí yo deduzco que el principal obstáculo al flujo es el exceso de WIP o la composición de WIP. Si uno tiene muy poco WIP, produce muy poco, pero si tiene demasiado WIP, también produce muy poco. Después, el tercer principio es abolir las eficiencias locales. Este no es un principio de los sistemas del flujo, sino que es más bien un antídoto a la práctica convencional de los últimos 100 años, o 120 o 150, quién sabe. En realidad, es con la revolución industrial que se empezaron a organizar en Occidente, por lo menos, las empresas. En el Oriente hay empresas que funcionan hace 5 o 6 siglos. 5 siglos. Hay empresas que se fundaron antes que la ciudad de Santiago, en Japón. Y funcionaron. Pero ahí parece que era como mucho más intuitivo esto del flujo. Y la cuarta tiene que ver, el cuarto principio tiene que ver con tener un mecanismo que vaya balanceando el flujo. Y esos son los 4 principios del flujo que describe Leandro en ese artículo. Y entonces yo llegué a la conclusión hace años y escuchando a Peter Senge también, el autor de La Quinta Disciplina, él describe que en una de estas charlas, en una que dio en Finlandia, dice que a los 17 años algo lo golpeó así como dentro de la cabeza y tuvo esta claridad que tiene de repente uno, y vio que lo que importaba eran las interdependencias. Y eso es todo lo que está impulsando cualquier discurso de Peter Senge, es esto de las interdependencias. Eso es lo más importante. Entonces, interdependencias, interacciones, va todo convergiendo a lo mismo, ¿cierto? Es sistema, es sistémico. De hecho, la quinta disciplina es pensamiento sistémico, eso es lo que dicen en su libro. Entonces, finalmente yo llego a la conclusión de que de lo que se trata aquí es que si el sistema está produciendo el flujo, está produciendo su producto por las interdependencias y por las interacciones, en la medida en que uno mejora la sincronización de las interacciones, mejora el flujo. Si se entorpece la sincronización, empeora el flujo. Por lo tanto, para mí es la sincronización el factor fundamental en el flujo de una empresa. ¿Y eso para qué me sirve? O sea, puede ser una trivialidad, pero ahora me sirve para apoyarme en eso y decir cualquier cosa que me está bloqueando la sincronización, si yo elimino ese elemento y sincronizo mejor, entonces voy a mejorar el flujo. Lo que encontramos es que podemos tipificar las desincronizaciones como lo que llamamos en teoría restricciones de efectos indeseables. Son hechos de la realidad observables que no nos gustan. Pues no nos gustan, ¿por qué? Porque si tratamos de resolverlo, tenemos un problema. Si no lo resolvemos, tenemos otro problema. No nos gustan. Por ejemplo, estamos en el negocio de distribución y estamos manteniendo inventario para entrega inmediata. Y de repente vemos que nos fallan algunos productos, entonces perdemos ventas. Aumenta el inventario. Y aumentamos el inventario y llegamos al punto en que después de un tiempo hay obsolescencia, no nos queda espacio en la bodega, se nos acaba el dinero y no podemos reponer lo que sí se está vendiendo. Y entonces se hace la reunión de gerentes y dicen reduzca el inventario porque así liberamos caja, liberamos espacio, empezamos a reponer lo que sí se vende. Entonces reducimos el inventario.
Después de una semana empezamos a tener faltantes de nuevo. Aumenta el inventario. Así como estamos en esa situación donde uno dice efectos indeseables, exceso de inventario uno, otro efecto indeseable, faltantes de producto o de materiales. Y en teoría de restricciones, cualquier efecto indeseable uno le puede rastrear su causa a una contradicción. Y es por eso que la nube de conflicto es tan potente. Entonces, como los efectos indeseables provienen de las contradicciones, de contradicciones internas del sistema, y una de las creencias de teoría de restricciones es que podemos eliminar todos los conflictos, todas las contradicciones. Entonces, cada vez que eliminamos una de estas contradicciones, estamos eliminando efectos indeseables. Normalmente uno elimina pares de efectos indeseables. Vienen de a pares, precisamente porque como hay una contradicción de una cosa u otra, entonces cuando uno elimina la contradicción, elimina un par de efectos indeseables. Y al eliminar el efecto indeseable, ¿qué es lo que mejora? La sincronización. Entonces este es el mecanismo por el cual pienso yo que uno va mejorando la manera de administrar las empresas, tener la habilidad de identificar los conflictos sistémicos que mayor daño le hacen a la sincronización, ir eliminándolos, y entonces va mejorando la sincronización y mejorando los resultados con menos gasto, aumenta la productividad. ¿Qué tienen que ver los amortiguadores aquí? Tuve esta conversación con uno de los ejecutivos de Bridgestone, así se llama la empresa, ¿cierto? Bridgestone es una empresa japonesa, yo pensaba que era americana. Americana, sí. Sí, japonesa, una empresa japonesa. Y el fundador de Bridgestone, como todos estos que han hecho algo muy grande, tiene una idea que es genial y es una claridad, dice, me da lo mismo lo que me digan. Mientras yo siga haciendo lo que yo sé que está bien, esta cosa anda. Y a él se le ocurrió que lo que necesitaba era que su organización, desde que era pequeña y cuando fue creciendo y creciendo y creciendo, no podía perder nunca el ritmo, o sea, tener un ritmo de funcionamiento. Pero ¿qué es eso si no es sincronización? ¿No? Pero ese ritmo. Y en esta conversación con cuando yo le empecé a hablar pues yo le quería hablar un poco de los amortiguadores, entonces le decía, lo que pasa es que el ritmo, entonces dijo, a ver, ¿qué palabra usaste? El ritmo, le dije. Y entonces me explicó todo eso. Entonces le dije yo, de vuelta. Ajá, ahora entiendo mucho mejor. El ritmo de las operaciones dentro de una organización puede ser distinto en distintas áreas. Por ejemplo, el ritmo de las ventas es totalmente distinto al ritmo de producción. El ritmo de producción puede ser totalmente distinto al ritmo de abastecimiento de materias primas. ¿Correcto? O sea, son ritmos distintos. Si uno lo quiere poner en términos físicos con una metáfora muy obvia, muy fácil de relacionarse uno con ella. El regadío de un campo necesita agua que va a provenir de la lluvia, pero no llueve todos los días, pero hay ríos, entonces la lluvia, cuando llueve, las cuencas hidrográficas van escurriendo y en las partes más bajas de esos valles, entonces se va formando el curso de agua. Cuando llueve crece el río, pero cuando llueve es cuando no necesito el agua, porque está lloviendo. Está lloviendo y ya no necesito agua para regar. Me está regando el campo directamente. ¿Cuándo necesito agua? Cuando no está lloviendo.
Entonces el ritmo de la lluvia y el ritmo de mi necesidad de regadío son distintos, son totalmente opuestos. ¿Cómo resolvemos eso? Hagamos un embalse. Y entonces acumulamos el agua. El día que llueve, acumulamos el agua, la juntamos. Entonces el día que llueve, la lluvia riega el campo. Pero después, cuando se acaban las lluvias, yo tengo agua embalsada, entonces la puedo ir soltando todos los días, ¿no?, al ritmo que yo quiero para que se riegue. ¿Qué es lo que yo he logrado con eso? He desacoplado un ritmo distinto del otro para que en el sistema completo se sincronice como yo quiero que se sincronice. Porque al final el resultado es que termina regándose todos los días, independientemente de si llueve o no llueve. El embalse entonces es un desacoplador entre el ritmo de la lluvia y el ritmo de riego. El embalse es nuestro amortiguador. El amortiguador embalse sincroniza la necesidad con la producción de agua, a pesar de que tienen ritmos distintos. Entonces, cada vez que hay ritmos muy distintos unos de otros, un amortiguador va a permitir sincronizar. Sincronizar significa que dos o más elementos coincidan en el tiempo. Eso es sincronizar. Viene del griego en el tiempo, con tiempo, sin con, y cronos es tiempo. Así que cualquier sistema donde uno encuentre que hay una disparidad grande entre dos ritmos y yo necesito sincronizarlo, el mecanismo va a ser un amortiguador. Y los amortiguadores pueden ser unidades de producto semi-elaborado o terminado, depende de dónde, o puede ser capacidad extra esperando, un buffer de capacidad, o puede ser tiempo, donde uno recibe, por ejemplo, todo lo que es producción a pedido. El ritmo de producción es normalmente una cosa mucho más estable que el ritmo de los pedidos. Entonces, podemos recibir pedidos que ocupan 5 o 6 días de capacidad para ser entregados en un solo día. Si no tenemos el amortiguador de tiempo, no tenemos cómo sincronizar la necesidad con la capacidad de producción. Entonces, si damos plazos de entrega, entonces ahora ya podemos acomodar esos 5 días de producción a 5 días de producción para ser entregados todos en el mismo día. Pero porque le hemos prometido un plazo en el futuro a los clientes. Entonces ahora empezamos con el primer pedido, el segundo pedido, el tercer pedido. No necesariamente los entregamos inmediatamente que los terminamos. Pero los vamos terminando, los acumulamos en nuestra bodega y en ese caso se convirtieron en amortiguadores de inventario. Y cuando llega el día de la entrega, entregamos todo juntos. Entonces se produce este milagro de que 5 veces la capacidad de producción fue entregada en el mismo día. Pero porque se acopló una cosa con otra a través, o sea, sincronizó a través del amortiguador de tiempo. Eso fueron más de 5 minutos, pero porque me emocionaste. Y profundicé, yo creo que a donde yo podía profundizar en esto sin matemáticas, sin nada. Entonces ahora administración de amortiguadores tiene que ver con cuando uno está permitiendo un amortiguador que puede ser tiempo, puede ser inventario, puede ser efectivo, puede ser capacidad. Si el amortiguador que me está sobrando constantemente es mucho, tengo demasiado desacoplado una cosa con la otra y de pronto voy hasta perder sincronización del sistema. Siempre necesito un poco de tensión en el amortiguador
para que haya una presión que esté impulsando a más productividad. Y en ese caso, entonces uno necesita una señal y nosotros les ponemos colores, ¿verdad? Amarillo, rojo a los amortiguadores. Y que yo no sé si fue a propósito o no, pero es como una herencia de los gráficos X de proceso, ¿cómo se llama? El control estadístico de procesos, donde tiene un máximo y un mínimo y dentro de esos rangos es que uno debe mantener el sistema. Entonces, si está demasiado en verde, uno puede reducir el amortiguador para meterle un poquito de estrés al sistema. Y si está demasiado en rojo es que te falta amortiguador, entonces uno alarga el amortiguador o lo agranda un poco. Así que la fórmula de Rabi para el amortiguador de efectivo que describía antes de que empezara nuestra reunión está basado en mucho de sus experiencias con clientes, pero nuevamente pues el amortiguador, el tamaño del amortiguador depende mucho de la variabilidad que uno enfrenta. Entonces, en finanzas, no sé si me voy a arrepentir de decir esto, pero en finanzas esto lo han descrito en alguna teorías de valorización de activos con unos factores de riesgo. Entonces le dicen el beta para el factor beta para esta empresa en particular o este proyecto en particular comparado con el promedio del mercado dentro de esa industria. Entonces, cuando el beta es igual a 1, uno está diciendo que el riesgo que está enfrentando esta empresa es igual al promedio. Si es mayor que 1, entonces es más riesgoso que el promedio. Y si es menor que 1, uno dice que está por debajo. A veces no es para el promedio, sino que es comparado con la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, se supone que el libre de riesgo es uno compra un bono del Tesoro de Estados Unidos. O sea, si no le pagan ese bono es porque ya no existe planeta. Ese es más o menos el principio del libre de riesgo. Entonces, si le dicen que la tasa libre de riesgo es 5%, o sea, cualquier inversión tiene que rentar más del 5%, porque si no, uno toma su plata y compra bonos de eso. ¿Cierto? Entonces, con el famoso beta uno va acumulando. Entonces, esos son otras maneras de dimensionar amortiguadores. Pero cuando uno lo entiende así, porque en el mundo de las finanzas nadie habla de amortiguadores, hablan de riesgo, ¿no? Pero ¿para qué necesita uno amortiguadores? Es justamente para amortiguar el riesgo. Tengo una pregunta. Si fundamentaba que en la definición de sincronización, y es que ocurre cuando dos o más elementos coinciden en el tiempo. Sí. ¿Cómo podría verse en el árbol de estrategia y táctica? Partiendo de que el árbol de estrategia y táctica se define que es un sistema de comunicación y es un sincronizador y es un generador de enfoque. Sí. Con una sola frase. Una sola frase después de una definición. En el árbol de estrategia y táctica uno parte con la táctica número 1 que dice construir una ventaja competitiva decisiva y todo lo que ya sabemos, como la táctica para alcanzar ese objetivo soñado que es una empresa que está continuamente, constantemente y en forma muy sostenida creciendo. Está creciendo y con mucha estabilidad. O sea, crece en crecimiento, valga la redundancia, y crece en estabilidad, las dos cosas. Entonces esa táctica, uno dice que cosa más brillante, genial, pero eso cómo se come, cómo se aterriza al día a día de una empresa.
Y entonces aquí es un segundo escalón de todavía algo muy abstracto, pero que es, usted prometa algo muy atractivo, algo que atraiga clientes y cúmplalo siempre. Y entonces ahora sí puedo decir, la sincronización ahí consiste en que lo que me están demandando como promesa coincide en el tiempo con que yo cumplo la promesa. Entonces ahí ya podemos ir a cosas mucho más prácticas. Si estoy produciendo a pedido y nadie espera que yo tenga de stock y ningún competidor mío va a tener de stock algo a pedido porque son especificaciones que se generan en el momento o que son de un cliente particular que uno nunca sabe cuándo necesita. Entonces, en, ese, en esa situación, una de las promesas que uno puede hacer es garantizar la fecha de entrega. Y entonces, lo que tiene que coincidir en el tiempo es la fecha que yo prometí que el cliente quiere recibir, es la fecha con la que yo entrego al cliente, y entonces en ese momento del tiempo coinciden las dos cosas, la expectativa del cliente con el cumplimiento de la promesa. Pero en general es siempre así, esa es la primera sincronización que uno tiene que lograr. Prometer algo y cumplirlo. Y evidentemente tiene que prometer algo que sea atractivo, porque si promete algo que no es atractivo no le van a comprar. Tiene que prometer algo que sea atractivo. Pero en eso consiste. Y todo lo que viene en el árbol de estrategias y tácticas para abajo es construir esos elementos de la operación, tanto de la operación productiva, logística, comercial y de finanzas, para que la promesa que uno está haciendo la cumpla, ojalá 100% de las veces. Y con eso entonces tiene la sincronización casi perfecta. Gracias. Sí, yo puedo contribuir algo Por con... favor, porque llevo media hora monopolizando la palabra y entonces Sí, ahora que me autointerrumpí, pues tú exacto. colaborar. Yo estaba tratando de que terminara de cometer el error completo, pero no Gracias. encontré ninguno. Entonces ahora me toca. Eh, para mí el tema de la sincronización tiene que ver con, es el aspecto, si se quiere, un reflejo, es el reflejo más técnico de uno de los pasos más complicados, que es la subordinación. Mientras mejor uno subordina, es la mejor demostración que uno entendió. Y entonces, subordinar significa efectivamente estar de acuerdo con todo lo que habló Matías de los principios de flujo. Es decir, que tenemos que abolir las eficiencias locales para poder materializar el acuerdo que tenemos de que no vamos a utilizar toda la capacidad que tenemos como unos locos degenerados pensando que eso es lo que nos da la mayor productividad, sino que entendemos que la mayor productividad es ser extremadamente rápidos en ese proceso sincronizado de colaborar unos con otros y hacer que las cosas se muevan. ¿Qué cosas se tienen que mover? Como decía Daniel, se tiene que mover el inventario. Mover ese inventario tiene que ver con acordamos cómo lo vamos a hacer en cada operación. Tenemos información que viaja para allá y para acá. Por ejemplo, en el piso de producción, la información viaja en forma de una orden de trabajo o una orden de producción que lleva la información de qué hay que hacer, cuál es la ruta, cuál es la prioridad, cuál es la fecha de entrega, y si es para disponibilidad, pues olvídense de la fecha de entrega, pero cuál es la prioridad la que tiene y a dónde va a terminar y qué productos, etc. Las listas de materiales, todas esas cosas son al final acuerdos e información que viaja en un sentido, pero de la otra es cada día que estamos entregando un pedido y cumplimos, eso va para engrosar el registro del indicador de cumplimiento
Después, si hay un buffer que está siendo consumido, entonces la orden de reposición es información que viaja en el sentido contrario. Y eso pensando solo a nivel del punto de vista operativo. Para mí, y lo he dicho varias veces, una de las genialidades, por lo menos me hizo a mí entender de Eli, fue que sobrepuso la lógica del throughput, el inventario y el gasto operativo como los indicadores fundamentales para tomar decisiones, que decía Matías, para poder traducirlo a la operación. ¿Cómo sé yo operativamente en mis procesos, cuando hago algo físico, que estoy realmente contribuyendo a la organización a incrementar la meta? Pues vea el throughput, vea el efecto en inventario y vea el gasto operación. Y nos lo hizo muy sencillo en ese sentido, por lo menos a mí me hizo parecer como que si yo entendiera algo, ¿ya? Entonces eso ha sido fantástico en ese sentido. Y por último, con respecto al árbol de estrategia y táctica, el árbol de estrategia y táctica para mí tiene una función diferente. Creo que la sincronización es un prerequisito, un requisito de la solución logística y física que se arma a través de la lógica, pero uno primero tiene que aceptar los principios, los de flujo, los principios de TOC. Creo que eso es lo fundamental. Y el árbol de estrategia y táctica, como lo usamos y como, pues, tal vez la intención que tiene cuando decimos que es una herramienta de comunicación y sincronización, es para mí es para generar acuerdos sobre la transformación que queremos hacer. Es que vale la pena y entonces el otro aspecto de sincronización y subordinación es que nos produce el enfoque. Esto que ponemos en el árbol es vital que lo hagamos y que lo hagamos bien. No quiere decir que vamos a cambiar todo, son las pocas cosas que necesitamos cambiar para lograr esa transformación. Y cuando uno contrasta algo que yo no lo conocía, yo lo aprendí o lo vi a través de la interacción con Jorge Luis en Colombia, que viene de la escuela japonesa de la gerencia de lo que se usó en Corona por muchos años, pues los japoneses tienen un plan del Instituto de Justo a Tiempo, JIT o como se llame, tienen un plan que más o menos abarca de 10 años para adelante, donde los primeros 4 son lo que se llama estabilizar. Lo segundo se llama transformar y lo último se llama acelerar. Algo así, es lo que me acuerdo, ¿ya? Entonces, cuando uno mira eso, estamos hablando de por lo menos 10, 12 años, 14 años que ellos están mirando a largo plazo, que les toma como 4 años estabilizar un sistema productivo o una operación. Después, en 4 años más, las hacen más flexibles, eso, y después ya pueden crecer y desarrollarse, que viene con la expansión. Y resulta que Eli agarró con su sistema y tiró eso, desarmó ese rompecabezas, lo hizo origami y dijo, no, en 4 años podemos pasar de estabilizar, capitalizar y sostener. Es decir, llegar a la máxima flexibilidad, los 2 primeros pasos, en cuestión de 1 o 2 años y los próximos 2 a crecer, manito. Entonces, para mí, el gran desafío que Eli le mete a una empresa y a nosotros mismos es que no hay tiempo que perder. Entonces, Eli siempre se reía y hacía chistes de la procrastinación, ¿no? Que él era el procrastinador máximo, el ejemplo máximo de la procrastinación. Y yo creo que era porque Eli, de alguna manera, para él había definido qué es lo que era importante y qué no. Entonces, a lo que no era importante. Hablando de estabilización, sí. ¿Cuál es el elemento fundamental para estabilizar el sistema? No, la sincronización para mí que reduce la dispendiosa gasto de energía tratando de maximizar la utilización de todos los recursos. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que introducimos con las implementaciones para mejorar la sincronización? Lo que dije yo hace un rato era, o sea, yo digo, entonces esto está como abierto a la discusión, pero yo digo que son sí, los claro. amortiguadores. Los amortiguadores, sí. Pero es que además mira el nombre que tienen, amortiguadores. Si uno mira dónde más uno habla de amortiguadores, por ejemplo en el auto, en el automóvil, ¿no? Habla de amortiguadores. ¿Para qué sirven los amortiguadores? Para estabilizarte el viaje. Pues. El viaje, hacerlo súper smooth, exactamente.
O Y sea mientras que, más alta la variabilidad o la incertidumbre, más grande los amortiguadores. O sea, no es lo mismo que vas por una carretera de asfalto que ¿y si por te vas qué, a poner a hacer off-roading y hacer 4x4 y todo eso. por qué los japoneses piensan que necesitan tanto tiempo para estabilizar? Ah, porque están pensando en la variabilidad más que otra cosa y en el tema, o sea, si uno se acuerde lo que le escuché a Nampachi, ¿sí? O sea, al final se trata de un tema cultural y estaba haciendo otra cosa, Nampachi, Nampachi para sí, perdón, porfa, el sí, público es uno de los discípulos, el único vivo, creo, de Taichi Ono, sí, y que lo escuchamos en vivo hace 2 años o 3 años, 2 años ya, hace 2 años en Utah, en una de las conferencias que organiza Borre Consulting o el estado de Utah en conjunto con Borre Consulting, eso. y sí, en ese orden. Y fue la primera vez que yo escuchaba a alguien de primera mano que era discípulo de Taichi Ono, hablando del sistema de producción de Toyota. Entonces nos explicó todo esto del Jitoka, el Just in Time y cómo funciona, o sea, cuáles son los pilares y los fundamentos ¿cierto? Del Toyota Production System. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Nampachi? Pues, porque yo digo, 4 años en un plan para estabilizar, a nosotros se nos hace demasiado largo porque más bien nosotros no pensamos, lo hemos hecho, logramos la estabilización del sistema en cosas de semanas. No son 4 años, pueden ser 4 semanas en algunos casos, 8 semanas, 12 semanas, depende pues del caso. Caso muy severo con mucha variabilidad y todo pueden ser 12 semanas. Pero hemos logrado estabilizar sistemas en 4 semanas. Sistemas que venían con un severo problema de desincronización. Tenemos a Felipe Caballero en video diciendo, nosotros teníamos 45% de entrega a tiempo en promedio, lo que significa que el que gritaba más fuerte conseguía su orden antes. Estoy citando textualmente las cosas que dijo Felipe. Y después o sea, al año siguiente, con la implementación de teoría de restricción con la ayuda de Goldratt, estamos entregando 100% de nuestros pedidos a tiempo, a todos los clientes. Eso no fueron 4 años. En realidad nos demoramos 2 meses en eso, porque estábamos como aprendiendo, ¿cierto? Estuvo bien. Entonces yo pienso que la razón por la cual, o sea, contestando mi propia pregunta, por qué los japoneses piensan en eso a los 4 años, es porque se introducen amortiguadores, pero los introducen fragmentados. Entonces Por eso digo que están pensando en la variabilidad y entonces reparten la protección por todos lados. ¿Me explico? pero nosotros también pensamos en la variabilidad, pues, Javier. Pero no hacemos lo que hacen ellos, obviamente, es diferente. Claro, pero aquí la cuestión es más bien de grado y cuál es el efecto que tiene. Porque en fundamento, en principio, es exactamente lo mismo. Lo que hicieron fue introducir un amortiguador y le limitaron el tamaño del amortiguador para que no quedara demasiado suelto todo, sino que lo limitaron. Y le pusieron, el just in time consiste en eso que hemos dicho en otras sesiones, en poner un pequeño amortiguador entre cada uno de los centros de trabajo. Entonces, aquí es donde uno podría decir, bueno, pero hace un rato dijiste que los amortiguadores mejoran la sincronización. Yo dije, sí, un amortiguador mejora la sincronización cuando desacopla un ritmo muy distinto de otro, pero dentro de una misma línea de producción es muy raro que el ritmo sea muy distinto uno de otro. Hay que imponérselo distinto si uno quiere que sea muy distinto.
pero cuando estás hablando de días de plazo y entre los distintos centros de trabajo, los ritmos tienen diferencias de horas, esos no son ritmos muy distintos. Son parte del ruido, si uno quiere. Entonces, aquí el principio básico es que hay que poner el mínimo posible de amortiguadores entre medio de los flujos que tienen ritmos muy distintos unos de otros. Y mira el efecto que tiene eso cuando hablamos de producción. Uno cambia el método de just-in-time, que tiene muchos amortiguadores pequeñitos, al de teoría de restricciones, que puede ser con amortiguador de tiempo para el make to order, un solo amortiguador de tiempo, o cuando estamos hablando de producir para disponibilidad, un solo amortiguador en la bodega central, en el almacén de planta. Es un solo amortiguador. Y el efecto que tiene eso es bestial. Dramático, es dramático. Es bestial en todo sentido. Mejora la estabilidad y mejora la productividad también. O sea que no es que estuviera mal hecho, ¿cierto? No, no es mal hecho. Pero cuando uno entiende mucho mejor, pero usted, ¿para qué está poniendo el amortiguador? ¿Puedo ¿Qué es ese hacer amortiguador? una pregunta de otra vez de la información? Que me parece que digamos que los buffers sincronizan porque, como hablamos de la información, nos está diciendo, en el caso de que trabajemos a disponibilidad, nos está diciendo qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que tengo que fabricar y qué tengo que salir a comprar que se consumió. Ahora, me parece como muy importante eliminar el pronóstico, porque el pronóstico ya sabemos que nos da información errónea y eso hace que toda la información hacia atrás ya va distorsionada o con ruido, porque no siempre se vende lo que el pronóstico dice y me hace fabricar cosas que realmente no se venden, o se venden más o se venden menos, y desincroniza todo. O sea que una de las opciones que nos queda es cambiar los buffers, cambiar el pronóstico con buffer. No sé si están de acuerdo, que es como un indicador Bueno, principal. eso estamos haciendo, pero voy a sonar como herético. Un amortiguador de inventario es un pronóstico. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, decíamos que era un pronóstico móvil, ¿no es cierto? O sea, esa es mi conclusión. Al final es como el promedio móvil de los últimos días de venta. Exactamente. Pero es un pronóstico al fin y al cabo. Pero digamos tiene un error, una probabilidad de error bastante más Mucho chica más reducida, claro. Claro. Pero Sí. no en proporción. No en proporción. El pronóstico que tiene el amortiguador o sea, el error que tiene el amortiguador es mayor en proporción que un pronóstico para más tiempo. Sí. Nuestro problema es que el tamaño del error en el inventario es en términos absolutos que importa, porque el error del inventario está consumiendo una capacidad de espacio y una capacidad de capital que tienen sus limitaciones en términos absolutos, no en términos relativos, no son porcentajes de nada. Sí. O sea, uno tiene tantos metros cuadrados de bodega y tanto dinero. Punto. Entonces, cuando el error que contiene el inventario supera mis capacidades de almacenamiento, o sea, de espacio, o de capital, el espacio o el capital o ambos se convierten en la restricción activa del sistema, viene a ser la restricción. Y eso me limita a mí la capacidad de throughput. Sí. O sea, esa es la nueva restricción. Entonces, reducir el tiempo y tener un amortiguador más pequeño
reduce el error en términos absolutos, al punto de que ahora puedo almacenar todo lo que necesito para mantener toda la disponibilidad y no se me consume todo el efectivo que tengo para el capital de trabajo. Y entonces puedo lograr el throughput que me limita ahora la nueva restricción, que es la demanda. Pero en términos relativos, el amortiguador es un pronóstico por cada SKU en cada punto de consumo, que es donde ocurre el mayor error de pronóstico. Claro. Pero a uno, ¿qué le importa? Tener la mitad de ese inventario equivocado cuando tiene 5 unidades comparado con el 20% del inventario equivocado cuando tiene 100 unidades. Sí. Entonces, es eso de reducir el lead time y usar el principio de agregación lo que hace es tolerable cualquier error que aparezca. Entonces, pero en términos de restricciones, esto es en sí, términos de sí, restricciones. exacto. ¿Cuál es la restricción del sistema? Es que hay que entender esa cuestión más así en O sea, yo profundidad. creo, dependiendo cómo dibuja el sistema, pero al final es la demanda. Bueno, esa es la deseable, creo yo, porque al Sí, final o sea, esa es la que uno quiere estar manejando. Sí. te lo pongo así, es sobre la, o sea, es hasta donde uno llegó y no tiene más control. Entonces, el único control que puedes tener para elevar más esa restricción viene por el lado de marketing. Correcto. O sea, hacer más conocido tu servicio, más atractivo tu servicio o tu producto. Pero en el día a día, uno no puede tomar una decisión para vender más. Se va a vender más suponiendo que tienes disponibilidad perfecta. Si tienes disponibilidad perfecta, va a vender lo que va a vender. Pero es por eso que nuestra solución parte eligiendo la restricción. Esa es otra discusión. ¿Cuáles son los pasos de la mejora continua? Identificar la restricción del sistema. Y yo digo, identificar la restricción del sistema. En el caso de distribución, en toda la literatura, yo creo que por facilidad o porque uno puede ir muy rápidamente, no es una cosa súper estricta, muy rápidamente a entenderlo. Eli Rami en los Insights dice, la restricción del sistema que son los clientes que vienen a comprar. Es una afirmación que hace. Pero esa no es la verdad cuando parte uno con una empresa que tiene agotados. Probablemente la restricción del sistema en ese caso es espacio o es capital porque no tienen plata para poner o el mismo tiempo. El tiempo me refiero a la obsolescencia, o sea, uno está ya autolimitándose en el inventario porque no quiere tener muchos obsoletos, porque eso después son gastos de operación. Y entonces uno parte con un sistema donde la restricción no está en el mercado. Pero cuando dice identificar la restricción, yo lo entiendo, identifique donde quiere tener la restricción y que no está hoy día. Si usted la tuviera ahí, entonces tendría el throughput más alto. ¿Por qué? Porque la restricción está en otro lado, donde el throughput está más bajito, porque ese otro factor, que es el espacio y capital, están impidiendo producir más throughput que lo que produciría si fuera la demanda de la restricción. Correcto. Y en eso, cuando uno define y decide que quiere que la demanda sea la restricción, entonces tomar la decisión de qué hacer, aguas arriba y cómo subordinar, nuevamente sincronizar y todo eso, mano, uno se vuelve, o sea, Ya, no tolera nada, venga y vamos quitando. El otro día yo te hice este comentario y tú me dijiste no estoy de acuerdo, entonces ahora lo voy a volver a hacer y tú Sí, me puedes voy a decir, no estoy de acuerdo, no, contradecir en público, no es problema. Sí, sí, Yo no, dije, sí, no pasa nada. sí, pero no es problema, si yo feliz, porque es que
es que tal vez es semántica, pero en este intercambio de aparentes desacuerdos es donde uno profundiza en el entendimiento. Y aprende más, ¿no? Si estoy de acuerdo, si no... Porque yo opino que cuando decimos en las empresas, identifique la restricción, son los clientes que vienen a comprar y después tomamos acciones para reducir el tiempo de reposición y con eso reducimos el inventario necesario, con eso tenemos amortiguadores más pequeños y eso. Ese primer paso en realidad no hemos subordinado el sistema a la restricción. Lo que hemos hecho es elevar las restricciones activas, o sea, desocuparlas. Porque teníamos el espacio copado. Alfredo quiere decir algo. ¿Quién es Alfredo? Alfredo, adelante. ¿Será que es que estoy aquí en una... Lo que pasa es que yo puse en mi pantalla que me ocultara los que están sin video. Pues me deja pensativo, digamos, ya ¿con qué? Con Sufi, y iba a llamar a la contadora, o sea, la administrativa de la empresa, y ya llamó. ¿Qué le dijeron? Que si pagamos hoy, en 24 horas nos llaman y nos dicen queda libre. Y que se demoran de 4 a 5 días en ponernos los papeles para que nosotros hagamos las vueltas de tránsito. Yo estaba pensando en lo que tú me dijiste y estaba consultando ahí en Facebook a ver cómo hacía. El tema es, digamos, yo puedo llegar y desmontar el vehículo de ahí, pero no tengo ninguna garantía del negocio, ¿sí me entiendes? O sea, la palabra. ¿Cómo hacemos? ¿Pero cuál vehículo? No, yo creo que no es con nosotros. Yo creo que Alfredo está hablando por teléfono. Ponlo en mute. Yo poder llegar y decir en Facebook, listo, vendido, y lo vendí por Facebook. Eso es lo que... ¿Sí? Alfredo, ¿me escucha? Sí. Ok, no me escucha. Discúlpenme, vamos a ponerlo... ¿Cómo se hace esto? Ahora entendí. No, ya se puso el mute. Ya. Sí, Sí, está. Si yo hacía algo, lo iba a poner de vuelta él a hablar. Ahora entendí porque yo estaba tan confundido con lo que él estaba contribuyendo. Sí, no tiene nada que ver. No entendí Bueno, yo nada. para retomar el tema genial. de que tú dices que uno está elevando la restricción, yo sigo estando en desacuerdo. ¿Ok? Yo creo que ¿Por lo qué? que uno hace... ¿Por qué? Porque tú dices que la restricción, ¿cuál es? La restricción es la demanda, ¿cierto? Ajá, es que ahí es donde está el desacuerdo. Exacto. Yo digo que la restricción, cuando empezamos la implementación, la restricción, identifique la restricción del sistema. ¿Cuál es la restricción activa que está determinando el throughput? Y yo digo que es espacio y o capital. Eso es lo que digo. Ya. Yo pienso que es la demanda y cuando hacemos lo que hacemos mejora la disponibilidad, por lo tanto estamos explotando la restricción. Estamos entregándole lo que la gente quiere. Los beneficios adicionales son reducir el inventario y todo eso, efectivamente, pero el espacio y el capital puede que no sean una restricción y aún así tienen mucho inventario y están haciendo lo que no deben. O sea... ¿Y qué les impide tener más inventario para tener mejor disponibilidad? Pues sí, pero estoy de acuerdo que hay una decisión de no continuar, o sea, llega un límite práctico, pero eso no, o sea, no creo que sea... Límite, gracias, límite de restricciones, limitación. Sí. Pero es más una decisión de que porque no lo puedan hacer. No sé, pienso yo. O sea, para mí el entendimiento es
cuando uno trae la lógica de la O sea, restricción, yo no, a ver, perdón, de- yo no estoy en desacuerdo de que tenemos que tener la restricción en los clientes que vienen a comprar. no, sí, te O sea, vi claro, yo nunca estuve en desacuerdo con en eso. desacuerdo con Yo eso, no, sí me queda. lo que estoy diciendo es siendo súper específico, o sea, muy, ¿cómo se dice? No concreto, sino que acucioso o ¿cómo se dice? Exacto. O, Sí, ahí se me olvidó la palabra que es más, bueno, da lo mismo. Eh, riguroso. Siendo Claro. súper riguroso con las definiciones. sí, ¿Puedo sí, decir sí. algo que me parece que tiene que ver con la práctica? Dele. Yo lo escuché a Goldratt que decía que antes de arrancar con los 5 pasos, lo que lo escuché que dijo es, lo primero que tienen que hacer cuando entran en una planta es ahogar la salida de materiales. Entonces esto sería una cosa parecida. Hagan algo práctico. Mira, tenés que bajar el inventario, porque si no, tenés todo desordenado. Y recién ahí empezar a ser, digamos, más catedrático, por decirlo de alguna Pero forma. ahí te tengo entonces la anécdota, Daniel, que yo también se lo escuché como introducción a una historia, que es con la de la planta de Dalian de Omron en China, donde dice, ustedes me habrán escuchado decir que lo primero que tengo que hacer es ahogar la entrada de material, pero llegamos a ver esa planta y el material estaba demasiado ahogado, lo primero que tuvimos que hacer fue soltar más material. Inundar, sí. Oye, O perdón, sea, disculpen la interrupción, yo me tengo que retirar, que tengo una llamada que pero atender está bien. ahora. Yo creo que la sesión de hoy la podemos terminar aquí porque ya llevamos un poquito más de 60 minutos y a mí me encantaría que estas sesiones duraran 1 hora máximo. ¿Qué les parece? Buena idea, Sí, ¿cierto? la próxima seguimos con la discusión acerca de los 5 pasos y el tema de la solución de distribución, porque creo que Está está bien. buena para Pueden precisar. quedarse pensando, pero o sea, puede ser semántica, pero ¿No? Y lo yo que creo hace que es que uno profundiza el entendimiento es y qué hacer importante también. por otro punto que estoy haciendo, esta distinción que hice. Pero eso la Esa próxima discusión a sesión. mí me parece que está genial, o sea Gustavo, que esto se va a alargar otra vez, No, los no, no, lo 25 dejo minutos. planteado, así como Javier, Armando nos dejó planteado. perdona Gustavo, Javier queda liberado, nos sí, vemos gracias. más rato, espero. Sí, ojalá, vamos a ver. Un abrazo. Chao. Chao, Javier. Los, Chao, chao, Bueno, muchachos. bueno, yo a modo de inquietud para el próximo jueves, lo dejo planteado así como dejó Armando el tema de los buffers. A mí me gustaría, si sobre esto que acaban de intercambiar Javier, Matías, respecto de distribución, en ese caso, ¿cuál sería una restricción estratégica y una restricción táctica? Tomando esto Ya, que se acaba yo de decir, se lo podemos abordar. en este momento no se me ocurre cuál es la relevancia de pensar en eso así como estrategia, o sea, estrategia o táctica, entonces voy a tomarme una semana para pensarlo y el Como próximo restricción. jueves, sí, y el próximo jueves entonces es que tendría que entender bien, cuando tú le pones adjetivo a las cosas, eh, tienen que ser relevantes. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por Gracias. hoy y hasta el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Fue excelente gracias. la intervención de hoy, Matías. Fantástico. No, bueno, gracias por eso. Esperamos ver Trataremos de... eso, esperamos tener la oportunidad de verla, de revisarla en YouTube pronto, porque me parece que es una pieza muy, muy importante entre todas las que hemos tenido anteriormente. Demora como un par de horas renderizado todo el video, así que en la tarde. Ok. De acuerdo. Fantástico. Adiós. Gracias.